Bienvenidas y bienvenidos al magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a empezar con literatura, no un libro al uso, es un libro de relatos, se llama Relatos de Salvador. Tenemos aquí al autor Salvador Medina. Bienvenido, Salvador. Yo digo que no es un libro al uso porque en el libro hay una parte que no es, que es ficción, sí, pero hay otra parte que también cuenta un poco hechos reales de su vida, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, ¿cómo surgió la necesidad, yo creo, Sí. de escribir este libro? Bueno, pues yo estaba escribiendo cosas por Facebook y la gente me decía, pues es muy bonita esta historia que cuentas, pero cuentas cosas muy diferentes unas de otras. Y alguien me sugirió que escribiese un libro. Y digo, pues mira, pues no es mala idea, voy a coger todo lo que he escrito en Facebook y lo recopilo y hago un libro. Y esa fue la idea que tuve. Y bueno, un libro más que nada pues para entretenerse leyendo, gente que le guste leer y distraerse un poco la mente, pues para leer cosas que son distintas unas de otras, que son diferentes relatos. En unas viene, por ejemplo, la vida de mis abuelos, que fue una aventura de amor muy bonita. Ahora vamos a ir entrando, Sí. pero bueno, primero, este es el libro, ¿dónde Sí. se puede adquirir? Esto es la asociación Movimiento Vecinal Argana Viva. Ajá. Sí. Hay un Facebook, ¿no? ¿Tienen Facebook, algo que puedan contactar? Bueno, mi Facebook es Salvador Medina Ajá. Martínez, y en Facebook, ahí estoy en Facebook. Vale, no digo un poco para si alguien quiere Sí. adquirirlo, entonces en Argana, en la asociación Argana Viva, porque usted Sí. también forma parte de esa asociación, Sí, ¿no? soy el vicepresidente de la Asociación Movimiento Vecinal Argana Viva. Usted ha venido en silla de ruedas porque usted Sí. tiene esclerosis múltiple. Sí. Que también una parte de este libro también habla un poco de los problemas que tienen a la hora de la movilidad, los problemas que tienen muchísimas personas, porque usted además ha estado aquí en este magazine y ha sido muy crítico y es muy crítico con la situación, bueno, que sobre todo en Arrecife para las personas que tienen poca movilidad, ¿no? Sí, de hecho abro el libro primeramente hablando del Día Internacional de la Movilidad y me refiero exactamente pues a la discapacidad, ¿no? Día Internacional de la Sí, Discapacidad. ese es uno de los relatos que usted tiene, que Sí. viene algo a decir, bueno, sobre todo que se trate en igualdad, ¿no? A las personas Sí. que por circunstancias de la vida, que generalmente Sí. no es porque la hayamos elegido nosotros, pues no puede, pues vamos a hablar que a veces decimos como una persona normal, ¿no? Lo que se llama persona normal, que no es tampoco verdad. Sí, tampoco, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, yo soy bastante crítico con este sentido porque veo que se hacen cosas y no se hacen pensando en personas que puedan ser diferentes, sino que se hacen pensando solamente en las personas normales, podríamos llamar, que van caminando y suben escaleras y demás, pero hay otras personas que no pueden subir escaleras, que no pueden caminar, como es el caso mío y como es el caso de muchas personas invidentes, gente que se accidenta y tiene que ir en una silla de ruedas temporalmente, mujeres con niños, con carritos, en fin, personas con discapacidad y problemas también de personas mayores de 70 años, que también pues, les cuesta trabajo. Claro. subir Y es escaleras. algo que las ciudades tienen que empezar a Claro. adaptarse, porque claro, Sí. todos vamos a llegar ahí. Aquel que Sí, piense que no va a sí. tener problemas de movilidad en su vida está equivocado. Sí, efectivamente. Yo este verano estuvimos en Valencia y vimos, la verdad, una ciudad bastante accesible. Yo me sorprendió porque estábamos en el casco antiguo de Valencia, viendo todas las cosas de Valencia, las más bonitas, el Miralete, todas estas cosas, y resulta que había accesibilidad por todos los sitios. Incluso no había aceras, sino que había unos pivotes para que los coches no pasen a la acera. Y dije, pues qué bueno, es que por aquí es que tienes accesibilidad por todos los sitios. Nosotros nos quedamos en una pedanía cerca de Valencia, y en esa pedanía se podía circular exactamente igual que en Valencia. Y digo, pues mira, aquí hasta los pueblecitos pequeños tienen accesibilidad. Y eso es lo que me llamó la atención de Valencia. Hay otras ciudades también con accesibilidad. No son muchas, desgraciadamente, pero sí hay muchas ciudades que son accesibles, totalmente accesibles. Cuanto más en Europa,
Hay ciudades muy accesibles, como por ejemplo Helsinki, es totalmente accesible para todo. Hay que ponerse, sobre todo lo que hay que hacer Sí, es ponerse poquito claro. a poco, que no hace falta que lo hagan todo una vez. En uno de esos relatos que a mí me llamó la atención, Sí. que hablaba de la Orquesta Gran Vía Varietés. Ah, sí, claro, sí. yo decía, bueno, ¿y Orquesta Gran Vía? Sí. Cuénteme, porque usted formaba parte Sí, de sí. esa orquesta, ¿no? Yo formé parte de esa orquesta, que la formamos de una manera muy simple. Vino a hablar conmigo un guitarrista que llevaba muchos años en la música y me propuso hacer una orquestita y tal. Y dije, tú que tienes un juego de voces y cantas y tal, ¿qué te parece si...? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Pero a mí la idea, vamos a hacerla así, así. Yo le propuse una idea que a él le gustó y entre los dos empezamos en un sótano de un bar que nos dejó un amigo nuestro, y ahí hacíamos nosotros nuestros ensayos y preparábamos los repertorios. Y después ya empezamos a salir a actuar, una gala, otra gala, otra gala, y entonces después variamos el nombre, lo pusimos en vez de Gran Vía, a Gran Vía Varieté, por la variedad de cosas que hacíamos. Usted toca el saxofón. Yo toco el saxofón también. Ajá. Entonces, pues hicimos una orquesta, digamos, una pequeña orquesta de acción, que graciosa, simpática, muchas cosas improvisábamos en el escenario y otras cosas sí iban ya estudiadas, claro. Y resultó bastante bien. La primera actuación que estuvimos en la Boda del Pintor, en la calle Serrano, en Madrid, nos echaron por payasos. Usted aquí no tiene nada, ustedes son unos payasos. Y yo aquí para hacer payasadas no los quiero. Pues para eso tengo a Puturro de Foix y tengo a otro no sé qué. Y pues cuando vieron no, a ustedes los he contratado yo para que hagan baile de orquesta. Digo, pues es que hacemos baile de orquesta, únicamente que lo hacemos de nuestra manera. No, váyanse, cojan ahora mismo. Tipo no. Orquesta Mondragón hacían ustedes. Sí, cosas así. Entonces solamente nos dejaron tocar una canción. A la siguiente ya estábamos cogiendo los cacharros y yéndonos para casa. O sea, fue Y de visto y eso no habla. visto. También habla usted, estaba diciendo lo de la historia de sus abuelos, Sí. historias de amor, que Sí. también dice que hay historias de amor personales, inventadas. Sí. No sé si está real, está real. esta es real, la de Sí. sus abuelos. Sí. Pero me refiero que también, no sé si habla también historias de amor que usted ha vivido. Ah, sí, también he vivido cosas de amor y eso, y también las relato ahí. Yo le he puesto a mi sentimiento palabras escritas sobre los sentimientos míos que yo he experimentado con las cosas que he vivido en la vida, como todos. Hemos tenido experiencias amorosas y algunas las he puesto, otras son inventadas. Entonces tenemos que mirar a ver cuáles Sí. son las reales y cuáles Sí. son las... Y hablaba de esa historia de amor de sus abuelos maternos, ¿no? Sí. Cuéntenos. Mi abuela, sabe que antes la mayoría de edad era a los 23 años. Mi abuela estaba en un colegio de pago, de monjas, y se enamoró de un chico feriante que tocaba el acordeón y que manejaba una manivela para pasear a los niños en la noria. Y le gustó el hombre este por lo bien que la trataba, por lo bien que la hablaba, le gustó su forma de ser y se enamoró de él y se hicieron novios, pero claro, a escondidas del padre, porque el padre no quería, el padre decía... Sí, un feriante, eso en esa época estaba mal visto. Con un don nadie, nada. Nada. No, el padre era el dueño de las minas del Rif, el que llevaba la explotación de las minas del Rif, tenía bastante dinero, de hecho tenía su querida, mantenida. Eso sí se podía hacer. Sí, eso estaba bien visto. Eso estaba bien visto. Llegaba en la carriola con su amante al lado y la señora en la casa haciendo las cosas de su casa. Bueno, tenían criados y demás, pero bueno. Pero un estatus social bien. Entonces esto de que la niña se enamorase de un feriante, pues fatal, lo llevó fatal. La niña que hizo, cuando cumplió los 23 años, que ya era mayor de edad, se escapó, mi abuela María, se escapó, saltó la valla y se fue con el feriante. Y ahí empezó esa historia de amor. Y ahí empezó esa historia de amor. Pero es que luego, según cuentan las hijas, ya no vive ninguna, pero según me contaban las hijas, las hermanas, que nunca jamás las vieron discutiendo, nunca discutían por nada. Y cuando tenían que llamar la atención a una hija, se la llamaban correctamente, sin necesidad de gritar ni de insultar a nadie. Nos mira, Carmencita, haz esto, mira, Urbanita, tienes que hacer esto, hija, porque esto... O sea, como se hacían antes las cosas. Y tenían una familia bastante unida. Rezaban a la hora de comer, rezaba mi abuela, y mi abuelo, pues, también bendecía la mesa, y a las 2 de la tarde él paraba lo que estuviese haciendo para comer. Son relatos que Son relatos. podemos encontrar aquí. Sí.
para entretenernos vamos a tener, ¿eh? Sí, Porque sí, si sí. vamos contando... claro, hablaba que usted tiene la esclerosis múltiple Sí. a los 54 años. A los se detectó. 54 años, sí. ¿Y qué pasó a los 54 años? Porque claro, hay mucha gente que Bueno, entra en depresión pues, y otras sí. que incluso les da, Sí. como a usted. Yo intenté superarme, dije yo, este no es el fin de mi vida, entonces tengo que superarlo como sea. Y entonces me refugié en los libros y me dediqué a estudiar. Hice en la UNED la PAU, El acceso, la prueba sí. de acceso, y después los 5 años de carrera, más De carrera de Derecho. carrera de Derecho, más uno que son de asignaturas optativas y de libre configuración, que es un año más. O sea que en 7 años ya saqué la carrera, saqué todo. Yo prácticamente año por año. Sí, yo era bastante estudioso. Y después de terminar, pues me registré como abogado, me di de alta en el Colegio de Abogados, tuve que hacer la jura para poder practicarla, y una vez que hice la jura me puse a practicar. Y la verdad que lo llevaba bastante bien, pero las cosas que pasan, que esta enfermedad pues... Claro, que es imposible vamos, mantener ese ritmo. Hombre, pero claro. lo que sí es una enseñanza para muchas personas que, claro. que dicen, yo es que estoy enfermo, no puedo hacer nada, Sí, yo es que soy muy mayor y no puedo ahora estudiar, porque usted, los libros, antes de eso, O sea, estaba trabajando... yo me tiré como 4 años que íbamos siempre a jugar a la bola a Casa Suso, allí en San Bartolomé, lo conocemos Casa Suso, y resulta que se lo dije una vez, le digo, sí, voy a Casa Suso siempre a jugar a la bola, dice, ¿será los cazadores y pescadores? Digo, no, Casa Suso. Oye, que pone que son cazadores y pescadores, míralo tú, y me fijé y efectivamente era cazadores y pescadores, y dije yo, calma, todos los años viniendo aquí a jugar a la bola y no me he enterado. O sea, esto es lo que leía yo, nada, no, pero por eso digo que, como usted bien dice, nunca es tarde para aprender. Hay gente que dice, bueno, pues ya se acabó, ya no hago nada. Bueno, pues se puede estudiar, se puede aprender cosas, se puede incluso hacer un libro, ¿por qué no? Se pueden hacer muchas cosas. Lo peor que hay es cruzarte de manos. En el momento que te cruces de manos y digas, ya está, ya me ha vencido la vida, estás derrotado totalmente. Vamos a ir terminando. Sí. También los relatos, usted decía un poco esa faceta activista que tiene, Sí. también tiene que le da un poquito de leña a los políticos, Sí, ¿no? sí, damos un poquito no específico exactamente a quién, pero le doy en general a todos. Los llamo politiquillos de medio pelo. Ahí hay un capítulo que se llama así. Otros cuando hacen cosas mal, que se deberían de dar cuenta de que lo están haciendo mal y que no se fijan en esas cosas, pues también les llamo la atención. En fin, hay cosas que son interesantes en el sentido crítico de política. Los relatos no son muy grandes, con lo que No, da no. para ir leyendo. Sí, no hace sí. falta que te lo leas el mismo día. Sí, Que eso a veces también es bueno un libro, un día Sí. te lees un relato, otro día te lees 3, Sí. es un poco, ¿no? Que cada uno vaya leyendo a su ritmo, ¿no? Exacto. Porque como son historias diferentes. Son historias totalmente diferentes, son relatos de cosas diversas, como hemos hablado antes, de la vida de mis abuelos, del paso por la Orquesta Gran Vía Varieté, de cosas, reflexiones que yo hago. Por ejemplo, aquí les cito por ejemplo una que es interesantísima, a mí me gusta, dice, soy un fracasado. Y soy un fracasado y veo a muchas personas que se sienten frustradas y sufren por considerarse así. Yo, sin embargo, me siento feliz siendo un fracasado. Soy un fracasado en una sociedad que se fundamenta en la explotación de las personas, en la humillación y en el empobrecimiento de los débiles, en la más aberrante desigualdad, en el desprecio y el abandono y las clases desfavorecidas, en la deshumanización de considerar a las personas como mercancía, en la abolición de los valores y los principios asentados en los pilares del egocentrismo más despiadado. Por leer alguna cosilla. Para que la gente se... No, es crítica, ¿no? Es decir, usted lo que intenta también es exactamente, abrir los ojos y la mente, ¿no? La gente dice, soy un fracasado, este hombre es un fracasado. Soy un fracasado porque en una sociedad que se comporta de esta manera, ¿no? Bueno, Salvador, ¿y Salvori es porque le llaman a usted...? Me llaman Salvori desde pequeñito. Desde Siempre me han llamado Salvori. Después, aquí, en Canarias, pues llevo ya 35 años viviendo, aunque llevo 48 años casado con una conejera,
pero viviendo aquí 35 años seguidos, y en casa siempre me han llamado Salvori, la familia, tal, y todo me pareció correcto poner relato de Salvori, en vez de relato de Salvador Medina, pues el relato de Salvori, se me ocurrió eso. Que por cierto, que también tiene un hijo que es abogado. Sí. Que es abogado, lo tuvimos por aquí no hace Sí, mucho, de la sí, plataforma, sí. ¿está haciendo práctica? Está en práctica, También como sí. usted empezó tarde, Sí. también, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como se suele decir, de la plataforma de desahuciados que estuvieron por aquí. Sí. Me imagino que para usted también es un orgullo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Porque seguro que le decía, estudia, estudia, y no le hacía caso. Yo me acuerdo que una vez me dio un disgusto enorme, estábamos en un barcito y dice, papá, yo voy a dejar de estudiar, me voy a poner a trabajar, porque había muchísimo trabajo, en esa época que había muchísimo trabajo, y digo, no, sigue estudiando, no lo dejes, que luego te vas a arrepentir, que yo lo dejo, que me voy a poner a trabajar. Y se puso a trabajar. Después, cuando vio que yo aprobé a la primera el acceso a la universidad, pues dijo, papá, si tú lo has hecho yo, puedo hacerlo también. Digo, pues por supuesto que sí. Digo, ahora mira, ahora lo haces para mayores de 25, tenía 25 ya, digo, pues ahora te metes y lo haces. Y se puso, pim, pam, después se pasó a la Universidad Católica de Ávila y al final pues terminó la carrera y ahora está terminando, el máster ya lo ha terminado, le falta solamente eso, las prácticas del máster. Bueno, pues que eso, que al final está claro que si se quiere, se puede. Sí, y en eso ustedes yo creo que son un buen ejemplo. Así que querer es poder, decía Pico de la Mirandola. Exacto, querer es poder. Bueno, Salvador, gracias por venir, por contarnos algunos de esos relatos, y el que lo quiera, pues ya sabes, tiene que comprarlo. En la Asociación Movimiento Vecinal Algana Viva. En Algana Viva, sí. Que allí lo hacen, que usted también es vicepresidente, ¿no? Sí. Bueno, y nosotros vamos a continuar, lo vamos a hacer. Ayer se celebraba en Lanzarote la cumbre entre España y Portugal, así que vamos a ver un pequeño resumen de lo que sucedió en los Jameos del Agua. El primer ministro Costa y yo hemos abordado a fondo cuestiones en las que estamos en sintonía, como son los temas migratorios, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que son muy importantes, la necesidad de hacer frente a los altos precios de la energía, con un nuevo marco regulador del mercado de la electricidad. Esta es una propuesta común que hemos en muchísimas ocasiones compartido con las instituciones comunitarias y el resto de Estados miembros, o el imprescindible impulso a la competitividad de la economía europea, la reindustrialización, preservar el mercado único y también con ello garantizar la igualdad de condiciones de las economías europeas. Ambos gobiernos estamos comprometidos con una transición energética y digital que ponga a la Unión Europea a la cabeza de la lucha a favor de la descarbonización y contra el cambio climático, favoreciendo al mismo tiempo el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad para nuestros ciudadanos. La realidad de nuestro continente nos recuerda que la Unión Europea no puede estar sola, no debe estar sola, debe tejer alianzas que nos permitan profundizar en eso que hemos llamado la autonomía estratégica abierta, reducir nuestras dependencias energéticas, también en otros sectores fundamentales, como son las materias primas críticas, los semiconductores, los microchips, la salud, la seguridad alimentaria, con la que, lógicamente, hemos estado hablando en el tete-a-tete que he tenido antes de la cumbre con el primer ministro Costa. Bueno, el pasado lunes se celebraba el Cabildo de Lanzarote la gala deportiva, una gala en la que se premia a los destacados deportistas, y no, porque ahora hablamos ahora que no son dos deportistas, pero como si lo fueran, relevantes de la isla de Lanzarote. Uno de esos proyectos premiados es Saltamos la Barrera, y tenemos aquí a dos de las coordinadoras de ese proyecto, Maesa Toledo y María Eugenia González. Bueno, son deportistas porque dan clase de deporte, ¿no? Yo sí, María Eugenia... No, yo soy profesora de pedagogía terapéutica. Ah, yo tenía apuntado que dabas deporte. No, bueno. Pero haces deporte, ¿no? Sí. Eso sí, eso sí. Hablamos de ese proyecto Saltamos las Barreras, pero la cara más visible de ese proyecto es las Olimpiadas Adaptadas, que se celebra ya desde hace unos cuantos años, que ustedes también son las que la han puesto en marcha, ¿no? Primero, Saltamos las Barreras. ¿Cómo surgió ese proyecto? Pues este proyecto surge hace casi 18 años, cuando en el Instituto Blas Cabrera, en el ciclo formativo de grado superior de técnico en actividades físicas y deportivas, nos damos cuenta que en el módulo, la asignatura, para que me entiendas, de actividades físicas para personas con discapacidad, requería de un trabajo de contacto directo con usuarios que tuviesen diversidad funcional. Entonces,
trabajando en clase primero los contenidos conceptuales con el alumnado, comenzamos luego a hacer una serie de prácticas en el Centro de Educación Especial, porque hablé con su director, Kino, y le pareció una buena idea. A raíz de ahí se empezaron a generar contactos entre nuestro instituto, el Blas Cabrera, y las aulas en clave de educación primaria y secundaria. Y ahí entra María Eugenia, que ha estado ejerciendo un poco de coordinadora de lo que son las aulas en clave. Y empezamos a forjar un programa de actividades que se ha ido repitiendo y consolidando año tras año, en las que vinculamos como monitores a los estudiantes de los ciclos formativos de la familia profesional de actividades físicas y deportivas, y como usuarios y beneficiarios a los niños y niñas con diversidad funcional escolarizados en el Centro de Educación Especial y en las aulas en clave. Porque una de las aulas en clave, un poco para que la gente lo sepa, ¿qué son las aulas en clave? Pues las aulas en clave escolarizan al alumnado con discapacidad intelectual. Y se les escolariza desde los 3 años en infantil y primaria, en los centros de infantil y primaria, después pasan a secundaria, desde los 14 a los 21, y luego están, aparte de los alumnos de aula en clave, son estos alumnos, diversidad funcional, pero por una discapacidad intelectual. Uno de los objetivos del proyecto, que creo que también es muy interesante, es no solo dar clases a los niños con diversidad funcional, sino a los que no tienen ningún problema, para que también sepan qué es lo que, cómo viven, qué es lo que sienten y los problemas que tienen a la hora de relacionarse con la sociedad, ¿no? Claro, a nosotros nos parece, a medida que el proyecto ha ido creciendo, porque está consolidado desde hace aproximadamente 11 años, nos hemos ido dando cuenta de que tenemos que trabajar en varios frentes distintos. No es solo trabajar la educación física con los niños y niñas con diversidad funcional, porque entre otras cosas, desgraciadamente, el currículum de las aulas en clave no cuenta con la asignatura de educación física. Esto nadie se lo explica, porque en todos los niveles de la ESO existe la educación física, así como la educación primaria. Claro, en las aulas en clave no ocurre esto. Y es un poco el origen de, al no tener esa educación física y el profesorado ver esa necesidad, cuando nos ponemos en marcha y solicitamos la colaboración de los alumnos de los ciclos superiores para que nos ayuden a poder llevar a cabo eso. Porque yo imagino que en ese contacto con los alumnos también les resultará un poco extraño, ¿no? Es decir, oye, nuestros compañeros tienen deporte, ahí lo estamos viendo en esa gala. Imagino que ellos también tendrán esa necesidad, ¿no? de estar con los demás, hacer deporte, ¿no? Cualquier persona necesita del ejercicio físico y del deporte en su vida, desde que somos pequeñitos y hasta las últimas etapas de nuestra vida. Las personas que tienen diversidad funcional, que muchos de ellos tienen problemas motores o tienen problemas que tienen que ver con la parte emocional o cognitiva, necesitan del ejercicio como una terapia más y como un medio de ocio, igual que los demás. Entonces, en cuanto a lo que me preguntabas antes, de que el proyecto no solo se dedica a estas personas, que son el eje fundamental, sino también al alumnado que no tiene diversidad funcional. Al final todos somos diferentes, todos tenemos unas capacidades pues, más destacadas y otras menos, y necesitamos acercarnos al mundo de la discapacidad y conocer que en cualquier momento la podemos tener más de cerca de lo que pensamos, y que es necesario para educar a personas en el respeto, en la solidaridad y en todos los valores que pretende la educación pública, pues tratar de ponerles en la situación de las personas que tienen algún hándicap. Esto lo hacemos a través del deporte adaptado, que es maravilloso. O sea, en las clases de educación física de todos los profesores que estamos involucrados en el proyecto y que creemos en que esto es una buena perspectiva de trabajo, lo que hacemos es ponerle un hándicap a nuestro alumno, un brazo detrás de la espalda, amarrado con una cuerda, o sentados en el suelo para practicar modalidades como el baloncesto adaptado, el vóley sentado, etcétera. De todas formas, a ver, estamos viendo, estas son algunas más de las Olimpiadas adaptadas. Si en las aulas en clave no hay deporte, ¿cómo se preparan? Gracias al proyecto. ¿No? Bueno, gracias al proyecto, porque las Olimpiadas adaptadas no es solo ese día, sino que se preparan durante el curso, sobre todo los últimos meses antes de las Olimpiadas. El profesorado de educación física, que sí que trabaja con este alumnado,
pero lo hacen... de forma extraoficial, sí, como si vamos dijéramos. a ver, en el currículum de las aulas en clave no aparece la asignatura de educación física, pero los centros y el profesorado de pedagogía terapéutica siempre lucha porque o incluidos dentro de un aula ordinaria hagan actividad, o sea, hagan la asignatura de deporte, o en otros centros se consigue sacar alguna hora de algún profesor de educación física para que le dé estas clases. Y luego también el profesorado de pedagogía terapéutica en sus horas trabaja también la actividad física, la psicomotricidad, y vamos preparando al alumnado para esas olimpiadas. Yo imagino que tiene que ser una auténtica, ¿no?, una auténtica fiesta, ¿no?, para ellos, ¿no?, porque tener un día especial en la ciudad deportiva, ¿no?, todo ese tipo de cosas, creo yo que tiene que ser, sobre todo incluso para los padres, las familias y para ellos, tiene que ser un día muy importante, ¿no? Las caras que vemos reflejan eso, reflejan disfrute, reflejan emoción, reflejan que se sienten protagonistas, se les entrega a todos un diploma y una medalla y a los campeones de cada categoría un trofeo, y desde luego, bueno, las imágenes están a la disposición de todos, se puede ver cómo los niños y niñas es un día para ellos de gozo y súper importante. Quería decir, con respecto a lo que preguntabas, ¿cómo se preparan si no tienen educación física? Pues bueno, gracias a la buena voluntad del profesorado del proyecto, ¿no?, tanto el aula en clave como los profesores de educación física que voluntariamente quieren entrenar con estos niños en algunas horas que se sacan de aquí y de allá. Hemos implantado desde hace 2 cursos escolares, gracias a una subvención que hemos recibido del Cabildo Insular, que está apostando por el proyecto fuertemente, pues hemos conseguido esa subvención y hemos implantado un programa de actividades en horario extraescolar. Tenemos monitores contratados, monitores especializados, que están en la ciudad deportiva y en el CEIP Argana Alta, dando clases de distintas modalidades deportivas y de ejercicio físico en general. Entonces, todos los niños y niñas que están en el proyecto pueden acceder a esas clases de forma gratuita y así hacer ejercicio 2 veces a la semana, pues como cualquier otro niño. Lo de las aulas en clave, yo creo han sido muchos los padres que demandan más aulas en clave, porque no todos los institutos tienen, ¿no? Ni todos los centros. No todos los institutos tienen, se han ido creando a medida que se ha necesitado y bueno, en realidad se crean en función de esas necesidades y sé que seguirán creando, no creo que eso sea un problema. Porque lo que sí que es un problema, a lo mejor, que es quizá la demanda de los padres, es que se tienen que trasladar. ¿Vale? A lo mejor no lo tienen cerca, no lo tienen en el instituto más cercano, tienen que trasladarse. Pero bueno, se han ido creando y ahora mismo pues 21 centros han participado, 20, pues hay unos 20 centros. Con aulas en clave. Sí, 18, porque hay dos centros que tienen 2 aulas en clave cada uno, o sea que unos 17 o 18 centros entre primaria y secundaria tienen aula en clave. Yo no sé si ha sido una novedad, pero este año participaba un centro de Gran Canaria, no sé si otros años también. Sí, no es una novedad. Hemos llegado a tener incluso a 2 centros de Gran Canaria, sí. Antes de la pandemia, por 2 ediciones sí, dos consecutivas sí, centros de Gran Canaria. Me imagino que lo de la pandemia también tuvo que haber sido, ¿no?, para ustedes, para los niños, para la familia, un momento muy crítico, ¿no? Sí. Un momento difícil, pero aún así se sacó adelante una versión pues digital, como fue todo en aquel momento, de las Olimpiadas. Sí, cada centro, le pedimos a cada centro que hiciera actividad física, o algo parecido a lo que hacemos en Olimpiadas, y lo grabaran. Entonces, sí, porque además coincidió, el estado de alarma empezó ahora. El estado de alarma fue a los 2 o 3 días de nosotros celebrar la edición del año 20 de las Olimpiadas. O sea, nos confinaron a los 3 o 4 días de haber celebrado esa edición, así que esa la salvamos. Pero la siguiente, donde ya estábamos incorporados a los centros educativos, pero había un montón de restricciones, en esa tuvimos que hacer ese formato digital con un vídeo que quedó pues, muy bonito y que, bueno, para decir y que en realidad creó ilusión, porque en ese momento estábamos todos muy, pues cada uno en su clase, muy de bajona, y animó bastante. Porque además uno de los acuerdos creo que tienen ahora una colaboración con el Comité Paralímpico. Estamos trabajando en eso. Hemos conocido a la representante para Canarias del Comité Paralímpico Español
y vamos a tener una reunión en abril para trabajar en implantar un programa de deporte adaptado en la isla con perspectiva de competición. Vamos a hablar con algunos clubes, ya tenemos pues, un club de fútbol que está muy interesado, un club de natación, un club de baloncesto, y vamos a ver quiénes se quieren apuntar al carro, porque la idea es que los clubes creen con el apoyo del Comité Paralímpico Español, que creen una sección de deporte adaptado, con la finalidad de generar cantera de deporte de competición y que existan deportistas relevantes en nuestra isla que se proyecten hacia las competiciones fuera de aquí. Aquí recientemente tuvimos a uno de los componentes, no sé si uno de los institutos de ustedes, de silla de ruedas, del club de silla de ruedas, de hockey en silla de ruedas. Ah, sí, no pertenece. De nuestro club. ¿Del César puede ser? Sí, algún chaval del César Manrique. Que han creado y nos cuentan que, bueno, que para ellos ir a entrenar es, bueno, es su vida, ¿no? Sí. Es decir, tener que hacer deporte, tener una hermana que hace deporte y ver que él también puede hacer deporte, yo imagino que eso forma parte de su ADN ya incluso, ¿no? Es que el deporte es un bien universal. Yo soy una convencida de que todo el mundo tiene que hacer ejercicio físico o deporte, pero no se le puede negar a nadie por su condición de cualquier tipo el acceso al deporte. Entonces es una obligación de los poderes públicos el acercar el ejercicio y el deporte a todas las personas, independientemente de sus capacidades, de sus habilidades. Claro que sí, porque es una forma de vivir mejor. En las últimas fueron 232 atletas de 3 a 21 años, de 3 años también. Sí, tenemos distintas categorías, tenemos para que puedan participar pues más o menos en igualdad de condiciones y para que todos tengan pues su papel en las Olimpiadas, tenemos una parte menos competitiva, más de carácter lúdico, donde están todos esos niños y niñas pequeñitos que se inician en el proyecto y que se inician en el ejercicio. Pues hacen juegos, hay monitores disfrazados, se les pone un ambiente así como bonito, de mucha estimulación perceptiva, con música. Y luego ya pasamos a la parte más competitiva, donde hay distintas categorías también por edades y por niveles de condición motriz, para que compitan pues dándolo todo, como todo el mundo. Claro, hablaba de lo de las Paralimpiadas, que además España es una potencia a nivel mundial. Claro, también el tener un objetivo en la vida, ¿no? Es decir, oye, yo puedo ser olímpico, puedo... ahora mismo tuvimos aquí ahora un señor, no sé, lo vieron ustedes pasar, 54 años, le declararon esclerosis múltiple, empezó a estudiar Derecho y terminó la carrera. Es decir, a veces no significa que estés en silla de ruedas no puedas hacer absolutamente nada. Yo creo que para un niño tiene que ser eso fundamental, ¿no? El saber que está impedido físicamente no le impide formar parte de la sociedad, ¿no? Claro, es un poco lo que decía ella antes. Yo creo que lo primero es que hay que defender los derechos de cualquiera y todos tenemos derecho a participar en esta sociedad en cualquier actividad. Y luego, por supuesto, el deporte pues es salud, pero es que es muchísimas cosas más. Es conseguir una meta, esforzarse, que era uno de nuestros objetivos, porque las personas con discapacidad, por supuesto que hay que ayudarlas, pero yo pienso que lejos de simplemente hacer una protección ñoña hacia estas personas, todo lo contrario, nosotras trabajamos porque se esfuercen, porque tengan un objetivo y porque salgan adelante por su propio esfuerzo. Que lo que necesitan es que nosotros o la sociedad en general les proporcione oportunidades igual que al resto. Y a nivel de competición es importante que estas personas tengan la oportunidad de, si el deporte les gusta, como le puede gustar a cualquiera, y quiere meterse en el campo del entrenamiento y de la competición, que tenga esas posibilidades en la isla de Lanzarote, porque hace 30 años había a ese nivel más de lo que hay ahora. Es decir, hemos tenido, sobre todo en la modalidad de baloncesto en silla de ruedas, hemos tenido grandes figuras que han estado en Juegos Paralímpicos. Entonces queremos retomar esto y lo queremos retomar gracias al contacto con los clubes y con el Comité Paralímpico Español.
Bueno, pues yo creo que son buenas noticias y sobre todo el trabajo que hace, por eso yo creo que les premiaron, les premiaron, no por estar ahí, les estuvimos viendo en esa gala del deporte. Además también se premió a Lionel Morales, que sí, es un referente para nosotras. Sí. También tuvo un accidente en su vida y a partir de ahí, pues mira, campeón olímpico o ha participado en Olimpiadas, ¿no? Así que es un referente, me imagino que ustedes ya lo tienen fichado, ¿no? Sí, vaya que sí, un ejemplo a seguir y un colaborador, sí. Bueno, pues gracias por venir, por explicar ese proyecto Saltando la Barrera. Y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora pues hablando de jaulas marinas, y es que el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza bueno, pues han dicho un no rotundo a esas jaulas marinas en Playa Quemada. Por la retirada de lo que conocemos coloquialmente como la jaula marina. Así que después de tantos años y de 53 jaulas, hoy en este momento solo quedan apenas 9. Pero quisiera hacer una reflexión. En primer lugar, es que Lanzarote no apuesta por este tipo de actividad económica. Hoy la retiramos aquí, en Playa Quemada, pero puedo garantizar que en ninguna zona de la isla se instalarán las jaulas marinas, fruto de una decisión política errónea que lideró, desgraciadamente, el Grupo de Coalición Canaria en la pasada legislatura. Con 3 estudios, el último presentado en septiembre del año pasado y que era contundente, ya solo las fotos que se veían hablaban de la degradación del cebadal que hay en esta zona e incluso una acumulación de lodo. El cebadal es una planta marina muy importante porque aparte de que consume CO2, genera oxígeno y para la diversidad es lo mejor que hay. Claramente estaba muy contaminado, evidente la afección que está haciendo esta actividad descontrolada a los fondos marinos. Bueno, y ahora vamos a continuar y lo vamos a hacer hablando de música y concretamente del Festival de Guitarras que se celebra desde hace ya 7 años en el municipio de Aría. Y para eso nos hemos traído, bueno, a el organizador, Luis Soria, y sin que nadie le dijera nada, nos ha traído a 2 guitarristas más, a Damián y a Carolina. Damián, Carolina, bienvenidos. Luis, 7 años, ¿no? Y sí, va a ser 7 años, esta es la 6ª edición, pero ya con la idea hace 7 años, porque empezamos con un pequeño festival que no contó, pero hace 7 años ya sí. Un festival internacional, porque claro, viendo el programa, Chile, Japón, Bélgica, Suecia, Argentina, Suecia. Sí. Tenemos una ONU de guitarras, ¿no? Es internacional, sí, un festival internacional que gracias a Dios se pudo realizar aquí en las Islas Canarias, en Lanzarote, en Aría, que bueno, Aría se interesó enseguida por este proyecto que lo venimos haciendo también hermanado con Francia, ¿no? Porque en Francia, en el sur de Francia, cerca de Montpellier, tenemos un festival de la misma categoría que tenemos aquí
en la cual ya hemos establecido lazos entre la gente de Aría y la gente de Francia. Yo con el Ayuntamiento de Aría siempre digo lo mismo, ellos también organizan todos los años un festival internacional de teatro. Y yo digo, pero ¿cómo hace un pueblo tan pequeñito en organizar algo? Y lo mismo pasa con el de guitarra, porque no tiene que ser nada fácil. Ahora me contarás algunos de los que van a participar, gente bueno, con unos currículum y con premios a nivel internacional. Sí, son guitarristas de nivel internacional, como tú dices, y han ganado hasta 15 premios, como Marco Tamayo, que va a venir el cubano que vive en Austria, es profesor en Salzburg. Y ha ganado muchísimos premios internacionales y bueno, lo conozco, es un amigo mío y ha aceptado de venir a tocar aquí al pequeño poblado de Aría. Y esto se hace gracias al corazón de la gente de Aría, porque la gente de Aría abre sus casas y brinda todo lo que tiene para poder compartir y ayudarnos a realizar este festival también conjunto al Ayuntamiento de Aría. Bueno, los dos invitados, Martín. Damián. ¿Lo ves? Eso pasa, eso pasa por... Damián, ¿eres argentino? Sí, vivo en Buenos Aires. Bueno, ¿es la primera vez que vienes al festival? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Y cómo te convencieron? Bueno, Luis es muy persuasivo y venir a un lugar tan lindo como este, imposible decir que no. Así que, bueno, cuéntanos un poco, ¿vives en Argentina? Sí, vivo en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿cómo llegaste a la guitarra? Y de chico un poco había una guitarra en casa y uno empieza a tocar ahí y a la hora de ver qué uno quiere hacer por mucho tiempo fue como una opción. Claro, pero que pensarla mucho. Claro, hablas de chico, pero ustedes ya son profesionales. Claro. Sí, claro. Y bueno, con los años uno va tocando un poco mejor y bueno, se llega a ser profesor. Se lo llama profesional. Como Carolina, profesor de canto también. ¿Cómo llegaste al canto? Al canto, claro, es que ya... Sí, voy a cantar en el festival para hacer algo un poco diferente que todas las guitarras. ¿Tú vas a actuar en los Jameos en la Cueva de los Verdes? Sí. ¿El domingo? Sí, el domingo. Sí. No vayan a buscar entradas, que están agotadas. Pero es que sí, por ahí va a quedar un lugarcito, por ahí. Puede. Alguien que se acomode ahí. Bueno, pues que hablen con el ayuntamiento. Sí, que ¿Tú vas a cantar? Sí. Claro, guitarra y canto como... Sí, es como un cierre. Exacto. Sí. Y voy a cantar mis canciones que yo he ¿Compuesto? Sí. Sí, eso. ¿Y qué tipo de canciones son las que...? Es como una mezcla de tradicional del norte y jazz y también las palabras son muy del corazón y muy importante que dice las canciones. ¿Y habías venido a Lanzarote o no? ¿Es la primera vez? Es la segunda vez. Sí, súper lindo aquí. Sí, por eso cuando le dije es en Lanzarote el festival, dice yo vengo también. Bueno, va a empezar este viernes. Este viernes, sí. En La Tegala a las 8 de la noche. A las 8. Alexis Vallejos. Sí. Yasuari sí. de Japón. De Japón, exactamente, sí. Y Johan Fustier de Bélgica. De Bélgica, sí, un gran concierto. Háblanos un poquito de ellos tres. Sí, bueno... Tenemos a Alexis, ahora nos pone un poquito mientras lo vemos, he ido cogiendo uno de cada grupo, ese es Alexis. Sí, exactamente, ¿Chileno? Alexis, muy bien. Alexis es profesor en la Universidad de Chile, pero también tiene la mitad de la vida dedicada en Japón, en donde vive, en Tokio. Y es profesor también allí en Japón con muchísimos alumnos, en las cuales ha venido él con varios alumnos de Japón al Festival de Aría. Hay 4 japoneses más que van a presenciar también el festival y van a también ser parte Y de hecho viene también con alguien de Japón, ¿no? Claro, bueno, y su amigo, sí, Yura es el guitarrista japonés, ganador del premio también de Tokio, de Japón, que aceptó también de poder venir al festival de aquí de guitarras en Aría, ¿no? Y luego tenemos a Johan Fustier, que es el belga, que ganó el premio de Estados Unidos, un gran premio internacional, en el cual él es profesor de guitarra en la universidad, en Gland, en Bélgica, ¿no? Eso es el viernes en La Tegala. Después el sábado hay 2 sesiones, una por la mañana en
¿En el Aljibe? En el Aljibe. Ahí ¿sí? vas a tocar. Ahí vamos a tocar, Ahí vas a con tocar. Damián y vamos a tocar después, ese día vamos a ver 2 presentaciones justamente, va a estar Cassie Martin, que es una joven francesa. Ahí la tenemos también para... Cassie Martin está por ahí también. Parece. Sí, la tenemos porque claro, Qué lindo. yo no sé si el mundo de la guitarra, la mujer está empezando, ¿no? Creo. Bueno, ¿no? siempre hay más. Ahí está Cassie Martin, acá la vemos, que es una francesa de 23 años, muy virtuosa y toca por todo el mundo ella, muy talentosa. Así que también ha aceptado de poder venir acá a Aría y hacer parte de nuestro grupo, ¿no? De músicos que se incorpora ahora. Y el cierre lo va a hacer el sábado anoche. Pero por la tarde, el sábado, hay una masterclass. Sí, hay una masterclass. Pero está abierta a todo el mundo. Es decir, alguien que le guste la guitarra puede llevar su guitarra e ir allí. Sí, sí, sí. Hay una masterclass que va a dar Santiago Canals, que es un luthier argentino radicado hace 20 años en Barcelona. Y él fabrica sus guitarras y también es guitarrista y va a dar una pequeña charla de una hora a todo el mundo que quiera venir a acercarse al Tegala para poder compartir. Y decías lo de la Cueva de los Verdes, que claro, es que solo la Cueva de los Verdes y los tenemos a todos. Y la Cueva estamos todos. Por eso. Estamos todos. Es que, claro, es una pequeña participación. Normal que se agoten las entradas, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama el marco de la Cueva de los Verdes es hermoso. Ajá. Sí. Ahí cogí a alguien, a Johan Smith. Smith. Ese toca solo en ese día, ¿no? Johan toca ese día y toca en la cueva también. Ajá. Sí, sí, sí. Lo tenemos por ahí también. Sí. A la hora de seleccionar, ¿cómo se selecciona? Lleva ya 7 años, pero a la hora de montar todo este espectáculo, ¿cuál es? Y sí, recibimos muchísimas candidaturas para poder venir porque el festival se hizo conocido mundialmente. Y los guitarristas me envían, pero bueno, la mayoría que quedan son los que están dentro del plano del festival, porque es un plano muy especial, es un festival comunitario que se hace a todo pulmón también, con recursos que son buenos, pero también con la comunidad. Es decir, se comparte durante 4 días con la comunidad. Se va a comer con gente del pueblo, se comparten muchísimas cosas. Y obviamente tratamos de traer buenísimas personas y excelentes guitarristas, la combinación de esas. Es decir, que Damián, tú eres una buena persona y eres un buen guitarrista, claro. Eso dice Luis. La guitarra siempre, es decir, para una fiesta, en Canarias, por lo menos en Lanzarote, es imprescindible, en cualquier lado del mundo. Pero ¿cuándo se decide dar ese paso más? Es decir, de tocar cuando coges la guitarra en tu casa, con tus amigos, con tu familia, y dices tú, quiero dedicarme profesionalmente. Y bueno, es una pregunta difícil porque tiene que ver con muchas circunstancias del momento y una decisión que hay que tomar, ¿no? En algún momento de la vida y la guitarra siempre está ahí y es una gran compañera como para dedicarle ahí tiempo y el resto de la vida, ¿no? Pero claro, después hay años, ¿no? Claro. de estudio, como cualquier instrumento, que a lo mejor la guitarra no, siempre pensamos en el piano, en el saxofón, ¿no? Pero la guitarra... Siempre tiene algo más para dar, la guitarra uno siempre va descubriendo cosas nuevas y no se termina eso nunca. Entonces por eso uno puede dedicarse durante años y años y siempre aprender cosas nuevas y tener experiencias nuevas. ¿Y la guitarra la tocas tú o no? Sí, ¿también? Pero no como ellos, pero sí. Yo creo que voy a tocar una canción mañana con la guitarra. Te vas a animar, te vas a animar. Sí. ¿Nos vas a tocar algo? Sí, vamos a tocar. ¿Nos vas a tocar los dos? Sí. Vamos a tocar una milonga argentina, bien de la Pampa. Una milonga, cuando nosotros aquí decimos milonga es algo muy fácil, ¿no? No, la milonga es una danza que viene de campo, ¿no? Que la hacía el gaucho al principio, del fin del siglo XIX. Se acompañaba y recitaba versos, ¿no? Y esta milonga es un poco más del siglo XX. Iba a decir, hablas del siglo XX, pero tú estás especializado en guitarras antiguas. Sí, en guitarras antiguas. Pero sí. Esto es una guitarra, esta vieja. Esta es una guitarra antigua, sí. Claro, iba a decir que... 1920, tiene 100 años. No, yo sabía que viejita era, pero ¿qué se diferencia cuando se habla de una guitarra antigua de estas que... No, sí, hay... Esta guitarra es, imagínate que se hizo para cuando se hizo la Exposición Universal de Barcelona. De todo el mundo se hizo ahí en Barcelona. Este luthier es Francisco Simplicio, era un gran luthier y tiene muchas utilidades, muchas sutilezas
que en esa época se buscaban, y ese sonido que era realmente hecho a mano, era realmente con elementos que eran naturales, como la cola animal que se pegaba con cola de hueso, y bueno, un trabajo muy manual. Y luego están en la parte constructiva, que son instrumentos muy sensibles, muy sensibles. ¿Y hay diferencia entre una guitarra, me vas a decir que sí, seguro, argentina y española? ¿O? Todas las guitarras son distintas. Esta guitarra es italiana, de hecho, pero todas las guitarras, mismo hechas por la misma persona, hace un par de guitarras, son distintas. Entonces siempre... Pero bueno, España siempre tiene una tradición de guitarras que se llevó de acá directamente a Argentina también, y por eso allá también tenemos una escuela de lutería muy importante. Sí, porque además en Argentina todo el mundo relaciona el tango, guitarra, es decir, que es algo... Sí, ¿no? claro. La guitarra es el instrumento nacional en Argentina. El instrumento nacional es la guitarra. Uno dice, bueno, el bandoneón por el tango, ¿no? Que es muy famoso, que es de origen alemán, que tampoco es argentino, ¿no? Pero verdaderamente la guitarra es el instrumento que nos representa como nación en Argentina. Los argentinos han cogido todo lo bueno. Todo lo bueno de España. Todo lo bueno de España. Sí. Pues nada, ¿cómo se llama? Me decías, era una milonga... Milongueo del ayer, de Abel Fleury. Porque si lo hubieses dicho antes venía y cantaba ella también. Pero, claro. Pero ahí tú has venido a vernos. Sí. A ver. Muy bien, muy bien. De todas formas, hay que ir a Aría. Hay que ir a Aría. Hay que ir a Aría. Viernes, sábado y domingo. Lo mejor que entre en la página web del Ayuntamiento de Aría, que ahí está todo el programa, en Cultura en Aría. Claro. Y yo creo que es una oportunidad única para escuchar a grandes músicos. Sí, Así sí. que, hay todo un equipo. Todo un equipo. Pues Luis, gracias por venir y por traernos a estas grandes personas, ¿no? Y grandes músicos, porque si no, no vienen al festival. Claro, sí. Gracias, Carolina, gracias, Muchas gracias. por venir, por estar con nosotros. Bueno, y a todos ustedes,
Eso sí, les pido, no sé si mañana vamos a tener música como esta, seguro que no, pero les invito mañana viernes para estar aquí con nosotros para traerles nuevas historias.